Mi nombre es Valentina, y aquella noche cambió mi vida para siempre. Llevaba apenas 3 semanas trabajando en el restaurante más elegante del barrio exclusivo, tratando de acostumbrarme a un mundo que parecía de otro planeta, comparado con la realidad de la zona sur donde crecí. Era martes, alrededor de las 8 de la noche. El salón estaba en su ritmo habitual. Luces bajas creando sombras suaves sobre las mesas, música instrumental fluyendo como un susurro, clientes bien vestidos conversando en tonos discretos. Yo cargaba una charola con 2 copas de espumoso cuando la puerta giratoria se abrió despacio. Entró como si el tiempo hubiera bajado la velocidad. Una mujer pequeña, elegante, con el cabello canoso recogido en un chongo impecable. Llevaba un abrigo de lana gris que parecía costar más que mi salario de 6 meses, pero no era la ropa lo que llamaba la atención. Era la forma en que miraba alrededor, como si evaluara cada detalle con la precisión de quien entiende de lujo de verdad. El recepcionista, siempre tan seguro de sí, se trabó al instante. Intentó saludarla en portugués y luego en inglés. Ella respondió algo que nadie entendió. El tono era educado, pero se notaba la confusión creciendo. Juan, el gerente, apareció de inmediato con esa sonrisa forzada que usaba cuando las cosas se salían de control. La situación se volvió incómoda rápidamente. 3 empleados alrededor de la señora, tratando de comunicarse por medio de gestos y palabras sueltas en un inglés mal pronunciado. Ella permanecía allí, de pie, con una expresión que mezclaba paciencia e incomodidad. Los demás clientes comenzaron a notar que algo andaba mal. Fue entonces cuando reconocí el idioma. Alemán. Estaba hablando en alemán. No lo pensé 2 veces. Dejé la charola en una mesa cercana y me acerqué al grupo. Juan me miró sorprendido cuando dije que podía ayudar. Los otros meseros se rieron bajito. Algunos incluso comentaron que iba a hacer el ridículo. Pero lo ignoré todo. Me dirigí a la señora en alemán, preguntándole si podía ayudarla. Su rostro se transformó al instante. La sonrisa que se abrió fue genuina, aliviada. Respondió con entusiasmo, claramente feliz de encontrar a alguien que la entendiera. El silencio que se instaló en el salón fue absoluto. Hasta los clientes de otras mesas dejaron de comer para observar la escena. Conduje a la señora hasta la mesa que había elegido. Le expliqué el menú en alemán y respondí sus preguntas sobre los platillos. Conversaba conmigo como si fuéramos viejas conocidas, riéndose de comentarios que hacía sobre la diferencia entre la cocina brasileña y la europea. Cuando me alejé para llevar la orden a la cocina, el restaurante seguía en silencio. Juan me miraba como si nunca me hubiera visto antes. Los otros meseros evitaban mi mirada. Hasta los clientes parecían curiosos por saber quién era aquella mesera que hablaba alemán con fluidez. En la cocina, nadie comentó nada, pero sentí el peso de las miradas. Preparé todo con el mismo cuidado de siempre, pero por dentro el corazón me latía acelerado. Sabía que algo había cambiado, aunque aún no imaginaba el tamaño del cambio que vendría. La señora alemana cenó sola, pero de vez en cuando me llamaba para conversar. Preguntó sobre mi formación, sobre cómo había aprendido alemán. Le conté brevemente sobre los años estudiando sola, usando libros de la biblioteca y videos en Internet. Ella escuchaba con interés genuino, haciendo preguntas que mostraban que realmente le importaban mis respuestas. Al final de la comida, dejó una propina generosa y una tarjeta de presentación. Cuando leí lo que estaba escrito, casi se me cae de la mano. Ingrid Müller, directora ejecutiva, Müller International Consulting. Era una empresa que conocía de nombre, una de las consultorías internacionales más grandes del país. Sostuvo mi mano un momento antes de salir y me dijo en alemán que personas como yo eran raras y que no debía dejar que nadie subestimara mi valor. Esa noche, en el autobús de regreso a casa, miré por la ventana y vi mi reflejo en el vidrio. La misma chica de siempre. Pero algo en mis ojos había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tal vez era más que una empleada tratando de sobrevivir. Guardé la tarjeta de la señora Miller en el bolsillo de mi chamarra y sonreí para mí.
Aún no sabía que aquel encuentro sería solo el primero de una serie de eventos que pondrían mi vida de cabeza. Ni imaginaba que habría personas dispuestas a todo para impedir que yo creciera. Pero esa noche, por primera vez, me permití soñar que las cosas podían ser diferentes. Y a veces, cuando el universo conspira a nuestro favor, soñar es solo el primer paso para que todo se vuelva realidad. Los 3 días siguientes fueron extraños. En el restaurante, era como si todos me observaran a través de otra lente. Juan, que antes apenas notaba mi presencia, ahora hacía comentarios sarcásticos sobre mi talento oculto. Los demás meseros susurraban entre ellos cuando yo pasaba, algunos con curiosidad genuina, otros con ese tono de quien no cree lo que vio. Carmen, la supervisora del salón, fue quien más cambió conmigo. Antes simplemente me ignoraba. Ahora había algo calculado en sus miradas, como si intentara descubrir qué representaba yo realmente en aquel lugar. Sentí que debía tener cuidado con ella. Fue un jueves cuando todo se aclaró. Yo estaba organizando los cubiertos cuando escuché a Juan hablando por teléfono en la pequeña sala del fondo. La puerta estaba entreabierta y, sin querer, oí fragmentos de la conversación donde decía que no sabía de dónde había sacado yo ese alemán fluido, que había atendido a una clienta importante pero que no tenía idea de quién era la mujer, solo que había dejado una tarjeta de presentación para mí. El corazón se me aceleró. Juan estaba investigando sobre mí y sobre la señora Miller. Fingí que no había escuchado nada y seguí trabajando, pero por dentro estaba inquieta. A la hora de la comida, sola en el pequeño vestidor de empleados, tomé la tarjeta que Ingrid Müller había dejado. Era pesada, con letras doradas en relieve. Por primera vez, busqué información sobre ella en el celular. Lo que descubrí me dejó sin aliento. Ingrid Müller no era solo una ejecutiva cualquiera. Era considerada una de las mujeres más influyentes del mundo de los negocios internacionales. Su empresa había cerrado contratos millonarios en Brasil, tenía sede en 5 países, y ella misma ya había sido portada de revistas especializadas en economía. Y esa mujer había conversado conmigo como si fuéramos iguales. Pero el hallazgo más impactante llegó cuando leí una entrevista suya de 2 años atrás. En ella, Ingrid hablaba sobre su infancia difícil en Alemania, sobre cómo había estudiado sola y construido todo desde cero. En el artículo, decía que siempre buscaba personas con hambre de crecer, que estudiaran por su cuenta y no se rindieran ante las dificultades. Era como si estuviera describiendo mi propia trayectoria. Volví a casa esa noche con la cabeza a mil. Mi madre, Esperanza, notó que estaba diferente. Nos sentamos en la pequeña cocina de nuestro departamento sencillo. Ella preparó té de manzanilla y me preguntó qué estaba pasando. Conté todo. Sobre la señora alemana, sobre la tarjeta, sobre la sensación de que mi vida podía estar por cambiar. Mi madre escuchó en silencio, con esa sabiduría que siempre tuvo. Me dijo que siempre había sido especial, que desde niña me veía estudiando con libros prestados, viendo videos en idiomas que ella ni sabía que existían, y que yo merecía todo lo bueno que pudiera llegar. Fue entonces cuando decidí contar lo que nunca había revelado del todo a nadie en el trabajo. Cómo aprendí alemán con un profesor refugiado que daba clases gratuitas en una iglesia del barrio cuando tenía 16 años. Cómo practiqué japonés con la dueña de un restaurante asiático donde trabajé los fines de semana. Cómo el francés llegó a través de películas subtituladas y música que yo memorizaba línea por línea. Cada idioma tenía una historia, una razón. No eran solo habilidades, eran puentes que yo había construido sola para llegar a un mundo más grande. Al día siguiente, ocurrió algo inesperado. Carmen me llamó para una conversación privada. Fuimos a la pequeña oficina del piso de arriba del restaurante. Ella se sentó tras el escritorio. Yo me quedé de pie. Carmen me dijo que necesitaba entender cómo exactamente había aprendido alemán y por qué nunca lo había mencionado antes. Expliqué brevemente, sin entrar en muchos detalles, pero noté que no quedó satisfecha con mis respuestas. Había algo detrás de esas preguntas, una desconfianza que no podía descifrar. Comentó que le parecía interesante cómo a veces la gente sencilla tenía talentos inesperados,
pero que esperaba que yo no olvidara mi lugar ahí. Dijo que una cosa era hablar con una clienta, y otra era imaginar que eso cambiaba quién yo realmente era. Sus palabras me pegaron como una bofetada sutil. Era un recordatorio disfrazado de consejo, una forma de ponerme en mi lugar sin sonar abiertamente hostil. Salí de esa reunión con una certeza. Carmen me veía como una amenaza. Y la gente que se siente amenazada puede ser peligrosa de formas que uno ni imagina. Esa noche volví a mirar la tarjeta de Ingrid Müller. Por primera vez consideré seriamente la posibilidad de contactarla. Tal vez era el momento de descubrir si aquella conversación había sido solo cortesía o si realmente representaba una oportunidad. Guardé la tarjeta en el cajón de mi mesa de noche y cerré los ojos. Sentía que estaba al borde de algo grande, pero también peligroso. Personas como Carmen no renunciarían fácilmente a mantenerme en el lugar que creían que yo debía ocupar. Pero por primera vez en la vida, no estaba dispuesta a aceptar las limitaciones que otros querían imponerme. La semilla del cambio ya estaba plantada, y yo estaba lista para verla crecer, sin importar cuántos obstáculos aparecieran en el camino. Pasé todo el fin de semana pensando si debía o no llamar a Ingrid Müller. El domingo por la noche, después de ayudar a mi madre con sus medicinas y organizar las cuentas de la casa, por fin reuní valor. Tomé la tarjeta y marqué el número. Una secretaria contestó en inglés. Le expliqué quién era y que me gustaría hablar con la señora Müller. Para mi sorpresa, me transfirieron directamente con ella. Ingrid pareció genuinamente alegre de oírme. Dijo que estaba esperando mi llamada y que había pensado que quizá tardaría más en decidirme. Hablamos casi una hora. Ingrid me contó sobre un proyecto que su empresa estaba desarrollando. Una asociación entre compañías brasileñas y alemanas que necesitaba a alguien con dominio cultural de ambos países. No se trataba solo del idioma, sino de entender mentalidades, costumbres, formas distintas de hacer negocios. Me invitó a su oficina el jueves, aclarando que no sería una entrevista formal, sino una conversación entre dos mujeres que entendían el valor del trabajo duro. Colgué con las manos temblando. Era real. Era una oportunidad concreta. El lunes llegué al trabajo decidida a mantener todo normal, pero Carmen tenía otros planes. Temprano reunió a todo el personal del salón para hablar sobre estandarización del servicio. Carmen dijo que había recibido comentarios de clientes sobre inconsistencias en la atención, que parecía que algunos empleados estaban tomando libertades no autorizadas, inventando protocolos propios para impresionar a clientes específicos. Su mirada estuvo clavada en mí durante todo el discurso. Juan estaba a su lado, asintiendo. El mensaje era claro. Había sobrepasado límites al hablar alemán con la clienta, aunque eso hubiera resuelto la situación. Carmen anunció que a partir de entonces, cualquier situación con clientes extranjeros debía ser dirigida de inmediato a la gerencia. No quería más iniciativas individuales que pudieran comprometer la imagen del restaurante. Después de la reunión, uno de los meseros más antiguos, Roberto, se acercó a mí en la cocina. Me dijo en voz baja que Carmen me tenía miedo, que él trabajaba ahí desde hacía 8 años y jamás la había visto tan incómoda con alguien. Me aconsejó tener cuidado, pues ella no jugaba limpio cuando se sentía amenazada. Sus palabras me acompañaron todo el día. Por la noche noté que Carmen observaba cada uno de mis movimientos, anotando horarios, checando que cumpliera exactamente las tareas asignadas. Era una vigilancia disimulada, pero constante. El martes pasó algo que lo cambió todo. Un hombre elegante, de unos 40 años, entró solo al restaurante. Tenía ese aire de ejecutivo exitoso, traje impecable, postura confiada pero sin arrogancia. Juan personalmente lo condujo a una mesa reservada junto a la ventana. Durante la cena, noté que observaba discretamente el funcionamiento del salón. No era curiosidad casual. Era la mirada de quien evalúa, de quien entiende de negocios. Cuando Carmen pasó por su mesa, él hizo algunas preguntas sobre el restaurante. Ella, por supuesto, se esforzó al máximo por impresionarlo. Fue cuando pidió la cuenta que todo se reveló. Juan apareció nervioso,
con una sonrisa aún más exagerada de lo usual, saludándolo como señor Andrade y diciendo que había sido un placer recibirlo nuevamente, esperando que aprobara los cambios en el menú. Carlos Andrade. Tardé unos segundos en conectar el nombre, pero entonces recordé. Él era el dueño de una cadena de restaurantes de alta cocina, uno de los empresarios más respetados del sector, y al parecer, tenía algún tipo de relación comercial con nuestro restaurante. Carlos dijo que todo estaba excelente, pero hizo una pregunta que me dejó helada. Quería saber si la empleada que había atendido a la clienta alemana la semana anterior seguía trabajando ahí. El silencio que se instaló fue incómodo. Juan miró rápidamente a Carmen, que se puso visiblemente tensa. Juan respondió que sí, que yo seguía siendo parte del equipo. Carlos dijo que le gustaría hablar conmigo, si era posible. Carmen se adelantó, sugiriendo que quizás sería mejor discutir cualquier asunto directamente con la gerencia, pero él fue firme al decir que no era un asunto gerencial, era personal. Juan no tuvo opción. Vino a la cocina a llamarme, visiblemente nervioso, diciendo que había un cliente que quería hablar conmigo, el señor Carlos Andrade. Caminé hacia su mesa con el corazón acelerado. Carlos se levantó cuando me acerqué, un gesto de educación que me sorprendió. Se presentó como Carlos Andrade y me pidió unos minutos de mi tiempo. Me senté frente a él, consciente de que Carmen y Juan observaban cada movimiento desde lejos. Carlos me reveló que Ingrid Müller era su consultora personal desde hacía 3 años y que le había hablado de mí, de cómo atendía en el restaurante y de nuestra conversación. Mi sorpresa debió ser obvia, porque él sonrió. Me explicó que Ingrid tenía un talento especial para identificar a personas excepcionales y que había dicho que no solo hablaba yo alemán con fluidez, sino que tenía una comprensión cultural impresionante. Eso le interesaba mucho. Hablamos más de media hora. Carlos me explicó que estaba expandiendo sus negocios internacionalmente y necesitaba a alguien que pudiera ser el puente entre distintas culturas. No se trataba solo de traducción. Era comprensión profunda, hacer que personas de mundos diferentes se sintieran cómodas entre sí. Entonces me hizo una propuesta. Un puesto como coordinadora de relaciones internacionales en su empresa. El salario sería 4 veces lo que ganaba ahí, con seguro médico completo y oportunidad de viajar a las oficinas en el extranjero. Miré a Carmen y a Juan, que ya no podían disimular que intentaban escuchar nuestra conversación. Carmen estaba pálida, con los puños cerrados. Le dije a Carlos que necesitaba pensarlo. Me entregó su tarjeta y pidió que llamara a más tardar el viernes si estaba interesada. Cuando Carlos se fue, el restaurante quedó en silencio absoluto. Volví a la cocina intentando procesar todo, pero Carmen apareció antes de que pudiera ordenar mis pensamientos. Comentó sobre la conversación interesante y dijo esperar que no me hubiera olvidado de que aún trabajaba ahí y que ciertas actitudes podían interpretarse como deslealtad. La miré a los ojos y respondí que no había hecho nada más que contestar las preguntas de un cliente. Carmen asintió con una sonrisa falsa, pero dijo que a veces la impresión que dábamos era más importante que nuestras intenciones. Esa noche, en el autobús a casa, sostenía 2 tarjetas, la de Ingrid Müller y ahora la de Carlos Andrade. En menos de una semana, mi vida había cambiado por completo, pero también sabía que Carmen no se quedaría quieta. Si antes se sentía amenazada, ahora debía de estar desesperada. Y la gente desesperada es capaz de cualquier cosa. Miré por la ventana del autobús las luces de la ciudad pasando. Sentía que estaba por tomar la decisión más importante de mi vida, pero también que había elegido un camino sin regreso. El miércoles llegué al trabajo esperando problemas, pero no imaginaba que Carmen se hubiera movido tan rápido. Apenas entrando, Juan me interceptó con una cara que mezclaba bochorno y autoridad forzada, diciendo que necesitábamos hablar de inmediato. Me llevó a la oficina donde Carmen ya estaba sentada, con una carpeta abierta sobre la mesa frente a ella. Había papeles regados, algunos con mi firma. Se me encogió el estómago. Carmen me pidió que me sentara sin levantar la vista de los documentos, diciendo que teníamos una situación delicada. Juan empezó a hablar, claramente incómodo,
informándome que habían surgido algunas irregularidades en mi trabajo, fallas que ya no podían ignorarse. Pregunté qué tipo de irregularidades. Carmen por fin me miró, con una sonrisa fría, y explicó que eran errores en el registro de pedidos, confusión con mesas, quejas de clientes. Todo documentado en los papeles frente a mí. Empujó los papeles hacia mi lado. Eran reportes de incidentes que nunca había visto, descripciones de situaciones que no reconocía. Según esos documentos, yo había cometido una serie de errores graves en las últimas semanas. Afirmé con firmeza que eso no era cierto, que nunca había cometido esos errores y que no reconocía ninguna de esas situaciones. Carmen replicó si estaba cuestionando su capacidad de supervisión o sugiriendo que ella había inventado esos incidentes. Era una trampa perfecta. Si insistía en que los reportes eran falsos, parecería que faltaba al respeto a su autoridad. Si aceptaba las acusaciones, confirmaría que era una empleada problemática. Respondí con cuidado que simplemente no recordaba haber cometido esos errores. Juan suspiró, como si la situación le entristeciera profundamente, sugiriendo que tal vez estaba distraída últimamente, que quizá esas nuevas amistades estaban afectando mi foco en el trabajo. La referencia a Carlos e Ingrid era obvia. Carmen había construido una narrativa en la que mis oportunidades eran prueba de que ya no estaba comprometida con mi empleo actual. Carmen entonces anunció la solución. Quedaría bajo supervisión especial las próximas 2 semanas. Todas mis atenciones serían monitorizadas. Cualquier nuevo incidente resultaría en una amonestación formal. Era una humillación calculada. Quería que renunciara por no soportar la presión, o que cometiera algún error real bajo esa vigilancia. Salí de esa reunión, con la certeza de que la guerra había comenzado oficialmente. El resto del día, sentí el peso de la supervisión constante. Carmen o Juan siempre estaban cerca, anotando cualquier cosa que pudiera interpretarse como error. A la hora del almuerzo fui al baño y llamé a Carlos Andrade. Mi voz tembló cuando le expliqué la situación. Me dijo con firmeza que lo que estaba pasando no tenía nada que ver con mi desempeño profesional, que era política interna, gente con miedo de perder espacio. Eso solo confirmaba que necesitaba salir de ahí. Cuando pregunté si quizá tenían razón, si tal vez yo no era lo suficientemente buena, Carlos se puso más serio y me dijo que parara con eso. Ingrid Müller no se impresionaba fácilmente. Él no ofrecía puestos importantes por cortesía. Yo tenía talento, dedicación e integridad, y no debía dejar que gente pequeña me hiciera dudar de eso. Esa tarde ocurrió algo que casi me quebró. Estaba atendiendo una mesa de 4 ejecutivos cuando uno de ellos, claramente ebrio, hizo un comentario grosero sobre mi apariencia. Normalmente habría manejado la situación de forma profesional, quizá llamando a Juan discretamente, pero Carmen apareció antes de que pudiera hacer algo, preguntando qué problema había ahí, con voz lo bastante alta para que otras mesas oyeran. El hombre ebrio repitió el comentario, aún más grosero. Carmen se volvió hacia mí con una expresión de falsa preocupación, preguntándome qué había dicho yo para incomodar al cliente. Se me heló la sangre. Estaba invirtiendo la situación, haciéndome responsable del comportamiento de él. Respondí que no había dicho nada inapropiado. Carmen le dijo al cliente ebrio, con una sonrisa servil, que estaba segura de que todo había sido un malentendido, que nuestra empleada todavía estaba aprendiendo a tratar adecuadamente a clientes especiales. La humillación fue total. Frente a otros clientes, me había desautorizado y sugerido que era inexperta e inadecuada. El hombre ebrio sonrió satisfecho, sintiéndose respaldado. Terminé de atender esa mesa en silencio, pero por dentro me desmoronaba. Carmen había logrado lo que quería, romperme en público. Al final del turno, mientras guardaba mi mandil, Roberto se acercó otra vez. Dijo que había visto lo que pasó, que aquello había sido bajo, incluso para los estándares de Carmen, que estaba desesperada por derribarme. Cuando pregunté por qué me odiaba tanto, respondió con sinceridad que era porque yo representaba todo lo que ella quisiera ser, y nunca fue. Carmen trabajaba ahí hacía años, y nunca había avanzado.
Yo había llegado hacía un mes y ya tenía propuestas de empresarios importantes. Para alguien como ella, eso era insoportable. Caminé hasta la parada del autobús con el corazón pesado. Por un momento consideré renunciar a todo, aceptar que quizá mi lugar era ahí, sirviendo mesas y aguantando humillaciones. Pero entonces recordé las palabras de Carlos sobre no dejar que la gente pequeña me hiciera dudar de mi valor. Tomé el celular y marqué el número de Ingrid Müller. Contestó al tercer timbrazo. Dije que quería agendar nuestra conversación lo antes posible. Ella sugirió el día siguiente por la mañana, a las 9. Acepté de inmediato. Colgué y respiré hondo. Carmen creía que me había roto, pero en realidad me había dado la claridad que necesitaba. Algunas batallas se ganan huyendo de ellas. Y a veces, la mejor venganza contra quien intenta disminuirnos es simplemente crecer más allá de su alcance. Al día siguiente, ya no estaría luchando en su terreno. Estaría construyendo mi propio camino, donde personas como Carmen no tendrían poder sobre mí. Pero todavía no imaginaba que guardaba un último y desesperado golpe, uno que casi destruiría todo antes de que pudiera escapar. Llegué a la oficina de Ingrid Müller a las 9 en punto de la mañana siguiente. El edificio imponía, todo de vidrio espejado, en el corazón del distrito financiero. Su oficina estaba en el piso 20, con vista panorámica de la ciudad. Ingrid me recibió personalmente, sin secretarias ni formalidades. Llevaba un traje gris elegante y emanaba esa confianza serena que solo las personas realmente poderosas poseen. Notó que yo parecía tensa y me ofreció un café, preguntando si había pasado algo en el restaurante. Le conté todo. Los reportes falsos, la supervisión excesiva, la humillación pública. Ingrid escuchaba en silencio, pero vi su expresión endurecerse a medida que hablaba. Cuando terminé, me dijo que eso era exactamente lo que había imaginado que sucedería. Las personas mediocres siempre intentaban destruir a quien tenía potencial para crecer por encima de ellas. Se levantó y fue hacia la ventana, mirando la ciudad allá abajo. Luego me preguntó si podía contarme una historia sobre una joven alemana que trabajaba en una lonchería en Berlín hacía 20 años. Asentí, curiosa. Ingrid me contó sobre esa joven que hablaba 4 idiomas, estudiaba economía por las noches y soñaba con trabajar en el mundo de los negocios internacionales. Sus jefes en la lonchería hacían de todo para desanimarla, diciéndole que soñaba demasiado alto, que debía conformarse con su lugar. Siguió la historia. Un día, un empresario brasileño entró a la lonchería. La joven lo atendió en portugués fluido. Él quedó tan impresionado que le ofreció un empleo en la filial de su empresa en Sao Paulo. Ella aceptó, sin conocer a nadie en Brasil, aún con miedo. Ingrid se volvió hacia mí, con los ojos brillando de intensidad. Mi corazón se disparó cuando confirmó que esa joven era ella. Continuó contando que cuando sus exjefes se enteraron, dijeron que no merecía eso, que era pura suerte, que pronto fracasaría y volvería rogando por su empleo. Ingrid volvió a sentarse, mirándome directamente. 20 años después, empleaba a más de 300 personas. Tenía oficinas en 5 países y facturaba millones al año. Y ninguno de aquellos jefes había salido jamás de esa lonchería. Su historia me tocó profundamente, pero también me mostró paralelos inquietantes con mi propia situación. Cuando pregunté por qué me contaba eso, respondió que reconocía en mí la misma hambre que ella tuvo, la misma inteligencia, la misma determinación. Pero también veía la misma inseguridad que casi le impidió aceptar aquella oportunidad. Ingrid abrió un cajón y sacó un contrato. Era una oferta oficial, consultora senior de Relaciones Culturales Internacionales. Salario inicial equivalente a 5 veces lo que ganaba en el restaurante, con revisión en 6 meses. Trabajaría directamente con ella. Viajaría a las oficinas en Alemania y Estados Unidos. Participaría en negociaciones de alto nivel. Tomé el contrato con manos temblorosas. Los números eran surrealistas para mi realidad. Dudé al mencionar que no tenía título universitario. Ingrid respondió que ella tampoco tenía experiencia en consultoría cuando empezó.
Me dijo que el mercado no necesitaba más diplomas, sino personas que entendieran de verdad cómo conectar culturas distintas, algo que no se aprendía en la universidad. Pasamos las 2 horas siguientes discutiendo detalles del trabajo. Ingrid me mostró proyectos en curso. Me explicó cómo funcionaban las alianzas internacionales. Me hizo preguntas sobre mi visión de diferentes culturas empresariales. Descubrí que sabía mucho más de lo que imaginaba. Años observando, estudiando por cuenta propia, practicando idiomas en situaciones reales. Todo eso me había dado una comprensión práctica que muchos consultores con MBA no tenían. Cuando estaba por salir, Ingrid dijo que había solo una condición. El trabajo exigía dedicación total. No podría mantener el empleo en el restaurante. Había que elegir. Salí de esa oficina completamente transformada. No era solo la oferta de trabajo, era el reconocimiento de que yo tenía valor real, que mi trayectoria autodidacta era un diferencial, no una carencia. En el autobús de regreso al barrio, llamé a mi madre y le conté todo. Lloró por teléfono, diciendo que siempre supo que yo llegaría lejos y pidiéndome que aceptara esa oportunidad, que no dejara que nadie me convenciera de lo contrario. Llegué al restaurante a media tarde, decidida a dar mi aviso. Pero antes de poder hablar con Juan, Carmen me interceptó en el pasillo, preguntando dónde había estado por la mañana, ya que debía haber llegado a las 10 para el entrenamiento especial. Respondí que había tenido un compromiso personal. Replicó preguntando si era un compromiso personal en horario de trabajo, sonriendo con malicia y diciendo que eso se convertiría en otra incidencia en mi expediente. Respiré hondo y decidí que era el momento. Le dije a Carmen que necesitaba hablar con Juan para presentar mi aviso. Su expresión cambió de inmediato. Primero sorpresa, luego algo que parecía casi pánico. Dijo que no podía simplemente irme así, que teníamos contratos, obligaciones. Respondí con firmeza que podía cumplir las 2 semanas reglamentarias o acordar una salida inmediata. Carmen me miró un largo momento y vi algo peligroso en sus ojos. Entonces dijo que estaba bien, que hablaríamos con Juan ahora, pero que antes había algo que debía saber. Me condujo a la oficina, donde Juan ya esperaba con una cara sombría. Carmen anunció que yo quería dar el aviso, como si fuera una traición personal. Pero lo que Juan dijo a continuación me dejó helada. Me informó que sería complicado, porque habían recibido una denuncia anónima esa mañana diciendo que yo estaba filtrando información confidencial de clientes a la competencia. Mi mundo se vino abajo. Carmen había preparado un último golpe, esta vez potencialmente destructivo para cualquier oportunidad futura que yo tuviera. Dije que era mentira, intentando mantener la voz firme. Juan respondió que podía ser, pero que tenían que investigar, y mientras tanto no podría desligarme de la empresa. Sería fuga, y eso complicaría mucho las cosas para mí. Carmen sonreía discretamente en la esquina de la sala. Era la trampa perfecta, impedirme aceptar la propuesta de Ingrid mediante una acusación que, aunque falsa, generaría complicaciones legales. Pero esta vez no estaba sola, y Carmen había subestimado con quién se metía. Salí de esa reunión con Juan sabiendo que Carmen había cruzado una línea peligrosa. Acusar falsamente a alguien de filtrar información no era solo maldad. Era un delito. Y estaba segura de que no había pensado en las consecuencias. Fui directo a casa y llamé a Ingrid Müller. Le expliqué toda la situación, incluida la acusación falsa que me impedía salir del restaurante. Ingrid me dijo con voz firme que aquello era más serio de lo que imaginaba, que acusaciones falsas de filtración podían destruir carreras enteras. Pero me pidió que no me preocupara, porque tenía abogados especializados en eso. A la mañana siguiente estarían en el restaurante para una conversación oficial. Cuando mencioné que no tenía dinero para abogados caros, me tranquilizó diciendo que yo no gastaría ni un centavo. Aquello era un intento claro de difamación e impedimento ilegal de cambio de empleo. Su empresa se encargaría de todo. A la mañana siguiente llegué al restaurante con el corazón acelerado, pero esta vez no de miedo, sino de expectativa. A las 10 en punto, 2 abogados de traje entraron al restaurante pidiendo hablar con la gerencia. Juan se puso visiblemente nervioso cuando se presentaron como representantes legales de Ingrid Müller
y solicitaron una reunión inmediata sobre graves acusaciones infundadas contra una empleada. Llamaron a Carmen a la sala, y por primera vez desde que la conocía, vi miedo real en sus ojos. Los abogados fueron directos. Informaron que yo los había contactado sobre una denuncia anónima de filtración de información y querían ver todas las pruebas relacionadas con esa acusación. Juan empezó a tartamudear, admitiendo que la denuncia llegó por teléfono y que no tenían pruebas físicas aún. El abogado mayor preguntó si habían acusado a una empleada de cometer un delito sin evidencia concreta. Carmen intentó defenderse diciendo que solo había sido una precaución, hasta investigar mejor. El abogado preguntó entonces si Carmen sabía que hacer acusaciones falsas con la intención de perjudicar a alguien profesionalmente constituía delito de difamación y calumnia. El silencio fue ensordecedor. El abogado continuó explicando que habían investigado los antecedentes de la situación y tenían relatos de otros empleados sobre persecución sistemática, reportes falsos de desempeño y ahora una acusación penal sin base. Eso configuraba acoso laboral. Fue entonces que la puerta se abrió y Carlos Andrade entró a la sala. Juan se puso aún más pálido. Carlos pidió disculpas por la interrupción y se presentó como socio inversionista del restaurante, preguntando si alguien podía explicar qué estaba sucediendo. Se me paró el corazón. Carlos era socio inversionista del restaurante. Carmen y Juan no eran solo mis jefes, también eran sus empleados. Los abogados explicaron rápidamente la situación. Carlos escuchaba con una expresión cada vez más severa. Cuando terminaron, Carlos dijo que quería entender si habían acusado a una empleada de un crimen sin evidencias para impedirle aceptar un empleo mejor. Carmen intentó justificarse diciendo que solo intentaba proteger los intereses del restaurante. Carlos respondió preguntando cómo estaba protegiéndolos al crear un ambiente tóxico que podía resultar en demandas en su contra. Se volvió hacia mí, preguntando si tenía testigos de las persecuciones que había sufrido. Confirmé que Roberto y otros empleados lo habían visto todo. Carlos anunció entonces su decisión. Carmen estaba despedida por causa justificada. Juan era degradado a mesero. Si no estaba de acuerdo, podía buscar otro trabajo. Carmen se puso blanca como papel, protestando que eso no era justo, que llevaba 8 años trabajando ahí. Carlos respondió que en 8 años había construido un historial de pequeñas maldades que ahora había estallado en un intento de difamación penal. Le pidió que recogiera sus cosas y se retirara. El abogado se dirigió a Carmen una última vez, recomendándole no comentar nada sobre mí con terceros. Cualquier intento de perjudicarme en futuros empleos se consideraría una continuación de la difamación y sería procesado. Carmen salió en silencio, destrozada. Juan permaneció cabizbajo, sin atreverse a mirar a nadie. Carlos me pidió que me quedara cuando todos salieron. Se disculpó por todo, diciendo que debió haber prestado más atención a lo que pasaba ahí. Respondí que no tenía cómo saberlo, pero insistió en que sí. Un buen líder observa el ambiente que crean sus subordinados. Había fallado conmigo. Carlos se detuvo un momento y continuó diciendo que sabía de la propuesta de Ingrid, que era una oportunidad increíble y que yo debía aceptarla. Pero quería que supiera que su oferta seguía en pie. Si algún día quería volver al sector restaurantero, siempre tendría un lugar en su empresa. Sentí lágrimas en los ojos y le agradecí por todo. Carlos dijo que yo merecía mucho más que eso y que nunca debía dejar que nadie me convenciera de lo contrario. Pasé el resto del día organizando mi salida del restaurante. Varios empleados se acercaron a saludarme y pedir disculpas por no haberme defendido antes. Roberto me abrazó fuerte, diciendo que había sido valiente al enfrentar todo, que la mayoría habría renunciado. Respondí con honestidad que yo casi renuncio también, pero que a veces la vida nos da señales de que vale la pena luchar. Esa noche llamé a Ingrid y acepté formalmente su propuesta. Empezaría el lunes siguiente. Antes de colgar, Ingrid me dijo que había pasado la prueba más difícil que existe, la prueba del carácter bajo presión. Ahora venía la parte buena. Me acosté esa noche sabiendo que mi vida había cambiado para siempre, no solo por el nuevo trabajo, sino porque había descubierto que tenía fuerza para luchar por mí misma, que merecía respeto y oportunidades. Carmen intentó destruirme,
pero al final sus acciones solo iluminaron el camino que debía seguir. A veces, los peores enemigos resultan ser los mejores maestros. Nos enseñan exactamente en quién no debemos convertirnos. 3 meses después, estaba sentada en una sala de juntas en el piso 22 de un edificio comercial, traduciendo negociaciones entre ejecutivos alemanes y brasileños. A veces me sorprendía la facilidad con la que transitaba entre idiomas y culturas. Era como si hubiera descubierto una parte de mí que siempre existió, pero que nunca tuvo espacio para manifestarse. Ingrid cumplió todas sus promesas. Mi salario me permitió rentar un departamento mejor para mi madre y para mí, con un seguro médico que cubría todos sus tratamientos. Por primera vez en años no despertaba angustiada por las cuentas del mes, pero más importante que el dinero era el reconocimiento profesional. Descubrí que tenía talento natural para las negociaciones internacionales, que podía identificar problemas culturales antes de que se volvieran obstáculos reales. En 3 meses, ya había participado en 5 grandes contratos cerrados con éxito. Durante nuestra reunión semanal, Ingrid me informó sobre una invitación que había recibido para mí. La empresa Hoffman & Associates, de Frankfurt, quería que yo condujera personalmente las negociaciones para su expansión en Brasil. Sería un viaje de 2 semanas a Alemania. El corazón me latió fuerte. 3 meses atrás estaba sirviendo mesas. Ahora, una empresa alemana solicitaba mi trabajo específico para un proyecto internacional. Cuando pregunté si creía que estaba lista, Ingrid sonrió y me dijo que llevaba 3 meses demostrándolo. La única persona que aún dudaba era yo. Esa tarde pasé por un café cerca de la oficina para celebrar sola. Estaba hojeando los documentos del viaje cuando alguien se acercó a mi mesa. Era Roberto, mi antiguo compañero del restaurante. Sonreía de verdad y dijo que quería agradecerme. Cuando pregunté por qué, explicó que después de que me fui y todo lo de Carmen salió a la luz, todo cambió en el restaurante. Carlos Andrade implementó nuevas políticas contra el acoso, mejoró las condiciones de trabajo, incluso aumentó los salarios. Mi valentía para enfrentar la situación terminó beneficiando a todos. Sentí calor en el pecho. No imaginé que mi lucha pudiera tener impactos más allá de mi propia vida. Cuando pregunté por Carmen, Roberto contó que había desaparecido del barrio. Oyó decir que trabajaba en un lugar muy sencillo, lejos de ahí. Creía que había aprendido que la maldad siempre regresa a quien la practica. Conversamos unos minutos más. Cuando Roberto se fue, pensé en cómo habían cambiado las cosas. No sentía rabia por Carmen, sentía pena. Desperdició 8 años alimentando envidia y pequeñez, cuando pudo usar ese tiempo para crecer de verdad. La semana siguiente fui al antiguo restaurante a buscar unos documentos que habían quedado en recursos humanos. El lugar se veía diferente, más ligero, los empleados sonreían más. Juan, ahora trabajando como mesero, me saludó con educación y hasta con una disculpa genuina. Carlos Andrade apareció mientras yo estaba ahí, genuinamente contento de verme y preguntando cómo iba la nueva vida. Le conté de la empresa, de los proyectos, del viaje a Alemania. Él escuchaba con interés real, y después dijo que sabía que llegaría lejos, que personas como yo no habían nacido para servir mesas toda la vida, sino para conectar mundos. Antes de salir, pasé por la mesa donde había atendido a Ingrid Müller aquella primera noche. Parecía una vida entera atrás. Cerré los ojos y recordé la sensación de hablar alemán por primera vez en el trabajo, el silencio en el salón, la tarjeta que ella había dejado. Si alguien me hubiera dicho en ese momento que en pocos meses estaría planeando un viaje de negocios a Alemania, lo habría creído imposible. Pero la vida tiene esas sorpresas, cuando nos abrimos a las oportunidades y tenemos el valor de luchar por ellas. Esa noche, cenando con mi madre en nuestro nuevo departamento, le conté sobre el viaje. Ella me dijo, con los ojos brillando, que mi padre estaría tan orgulloso, que siempre decía que yo tenía algo especial, que un día el mundo lo reconocería. Le tomé la mano y le dije que nada de eso habría sido posible sin ella. Me enseñó que el trabajo digno no humilla a nadie, pero que tampoco debemos aceptar ser humillados por hacer trabajo digno.
Me acosté esa noche pensando en el camino que me trajo hasta aquí. De los libros prestados de la biblioteca a los contratos internacionales. De las noches estudiando sola a los vuelos a Europa. De las humillaciones en el restaurante al respeto ganado en el nuevo trabajo. Cada dificultad fue un escalón. Cada persona que intentó disminuirme solo me mostró cuánto era capaz de crecer. Y cada pequeña victoria me preparó para la siguiente. La chica insegura que atendía mesas aún existe dentro de mí, pero ahora convive con una mujer segura de su valor, consciente de sus capacidades y lista para conquistar cada nuevo reto que aparezca. Y sabía que esto era apenas el comienzo. Un año después, estaba en el aeropuerto de Frankfurt, esperando el vuelo de regreso a Brasil, tras otra negociación exitosa. Mi tercer viaje internacional de trabajo. El proyecto con Hoffman & Associates rindió un contrato de 3 años, y ahora otras empresas alemanas pedían específicamente mi trabajo. Miré por la ventana de la terminal y sonreí al recordar la primera vez que pisé ese aeropuerto, 8 meses antes. Estaba tan nerviosa que casi no pude dormir en el avión. Ahora viajaba con la naturalidad de quien pertenece a ese mundo. Mi celular vibró con un mensaje de Ingrid pidiéndome que me preparara para una novedad al volver. La dirección había aprobado mi ascenso a gerente senior de Relaciones Internacionales. Dijo que merecía cada paso de ese camino. Cerré los ojos y respiré hondo. Gerente senior a los 28 años, sin título universitario, proveniente de la periferia. Si alguien me hubiera contado eso 2 años atrás, no lo habría creído. Durante el vuelo reflexioné sobre todo lo ocurrido. Carmen intentó destruirme, pero terminó liberándome de un lugar donde nunca podría crecer por completo. Juan me subestimó, pero eso me enseñó a valorar a quienes realmente ven mi potencial. Los colegas que me ignoraban me mostraron la importancia de tratar a todas las personas con respeto, sin importar el puesto que ocupen. Llegué a São Paulo en una mañana soleada de octubre. Mi madre me esperaba en el aeropuerto, radiante de salud después de todos los tratamientos cubiertos por el seguro médico. Llevaba un vestido nuevo, el cabello bien cuidado, la sonrisa más amplia que le había visto. De camino a casa, me contó una sorpresa. Había empezado un curso de inglés para adultos mayores en el centro comunitario. Quería entender al menos un poco del mundo en el que trabajaba su hija. Detuve el coche y la abracé. Mi madre, a sus 62 años, volviendo a estudiar porque la inspiró mi camino. No había reconocimiento profesional que se comparara con eso. El lunes siguiente, Ingrid me llamó para conversar. Su oficina había crecido. Ahora ocupaba 2 pisos completos, con un equipo de 15 consultores. Yo era la gerente más joven en la historia de la empresa. Ingrid me dijo que 2 años antes, yo era una mesera con potencial inexplorado, y ahora era una de las profesionales más solicitadas del mercado de consultoría internacional. Cuando preguntó si sabía qué marcó la diferencia, respondí con duda que quizá la oportunidad. Me corrigió. Fue el valor. Muchas personas tienen oportunidades y no las aprovechan por miedo a salir de la zona de confort. Yo tuve el valor de creer en mí misma cuando nadie más lo hacía. Esa tarde decidí hacer algo que llevaba meses pensando. Volví al barrio donde crecí, a la escuela técnica donde estudié. Busqué al profesor de literatura que me prestaba libros en alemán. El profesor Antonio tardó unos segundos en reconocerme y luego abrió una sonrisa enorme, recordándome como la niña que devoraba diccionarios. Le conté mi historia. Me escuchó con los ojos brillando de orgullo y luego dijo que sabía que llegaría lejos. Le propuse crear un proyecto de enseñanza gratuita de idiomas para alumnos de la escuela. Yo podría dar algunas clases los sábados, compartir lo que había aprendido. Aceptó de inmediato y expliqué que quería ayudar a otros jóvenes a descubrir que tenían potencial para ir más allá de lo que imaginaban. 2 meses después inauguramos el proyecto Puentes del Mundo. Clases gratuitas de alemán, inglés y francés para estudiantes de escuelas públicas. En el primer grupo, 30 adolescentes curiosos, con la misma hambre de aprender que yo tenía a su edad. El primer día de clase, miré esos rostros llenos de esperanza y vi reflejos de mi propio camino. Les dije que estaban ahí,
porque alguien creía que podían llegar mucho más lejos de lo que imaginaban en ese momento. Pero la persona que más necesitaba creer eso eran ellos mismos. Una chica levantó la mano para preguntar si era cierto que yo había sido mesera antes de ser consultora internacional. Lo confirmé, y les dije que la primera lección que aprendí es que no existe trabajo que disminuya quién eres por dentro, pero tampoco existe límite para a dónde puedes llegar si estás dispuesta a luchar por tus sueños. Después de la clase caminé por las calles de mi barrio natal. Las mismas casas sencillas, las mismas calles estrechas, pero ahora lo veía todo con otros ojos. No era un lugar del que huir, era el lugar que me dio raíces lo bastante fuertes para crecer en cualquier suelo. Me detuve frente al pequeño departamento donde crecí. Ahora vivía otra familia ahí, niños jugando en el patio. Sonreí recordando a la niña que estudiaba a la luz de la lamparita cuando se iba la energía, que memorizaba palabras en alemán en un cuaderno gastado. Esa niña aún está conmigo. No desapareció con el éxito. Se transformó en la mujer que soy hoy. Y eso es lo más hermoso del camino. Descubrir que no necesitamos convertirnos en otra persona para triunfar en la vida. Solo necesitamos descubrir quiénes hemos sido siempre, debajo de las limitaciones que otros intentaron imponernos. Hoy, cuando alguien me pregunta cuál fue el secreto de mi éxito, respondo: no hubo secreto. Hubo trabajo duro, valor para enfrentar a quien intentó disminuirme, personas generosas que abrieron puertas y, sobre todo, la decisión de no aceptar que mi lugar en el mundo fuera definido por otras personas. Carmen intentó enterrarme, pero no sabía que las semillas crecen en la oscuridad. Juan intentó mantenerme pequeña, pero no sabía que los árboles fuertes necesitan tormenta para crear raíces profundas. ¿Y yo? Aprendí que la verdadera victoria no es humillar a quien nos humilló. Es crecer tanto que simplemente dejan de importar. Es construir una vida tan plena que el pasado se vuelva solo una historia interesante que contamos para inspirar a otros. Mi nombre es Valentina, y esta es la historia de cómo una mesera que hablaba alemán se convirtió en la mujer que siempre fue por dentro. Solo necesitaba la oportunidad de mostrarle al mundo quién era en realidad. Y si estás leyendo esto, sintiendo que también se desperdicia tu potencial, que no reconocen tus habilidades, que gente pequeña intenta mantenerte en el lugar donde cree que perteneces, recuerda, el mundo te necesita. No la versión disminuida que quieren que seas, sino la versión completa, valiente y brillante que existe dentro de ti. A veces, lo único que necesitamos es una oportunidad y el valor de decir que sí cuando llegue, y va a llegar.